Hola a todos, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a esta sesión que está organizada por New Capital Securities. Esta noche, en este encuentro, vamos a estar hablando de un tema bastante interesante que es el instrumento del oro. Y si este activo es realmente o no una inversión clave en el momento de mercado en el que estamos. Un momento obviamente que está marcado con mucha tensión y mucha incertidumbre debido a lo que está sucediendo en Medio Oriente y este conflicto que ya tiene un tiempo, ¿sí? Así que bueno, vamos a estar analizando a este activo en particular y a algunos que se relacionen con él, ver los últimos movimientos, qué se puede esperar, cómo se correlaciona con otros, para irnos preparando para nuestras posiciones, ¿sí? Ya sean compradoras, vendedoras o simplemente esperar. Mi nombre es María Emilia Jiménez, yo los voy a estar orientando en esta sesión. Me pueden ir haciendo consultas a través del chat, yo voy respondiendo. Soy técnica en gestión financiera, swing trader, trader especialista en lectura de mercados y coach de trading. Y tienen ahí en la imagen alguna de mis redes para que me sigan y estén en contacto conmigo ante cualquier necesidad. Y también está el email del área de soporte de New Capital, support@newcapital-mediosec.com, y la página oficial también tienen todo ahí en pantalla. Bien, esta sesión está siendo grabada así como todas las demás para que ustedes puedan reverla o compartirla con alguien más. Vamos a empezar entonces esta sesión. Lo primero que vamos a hacer es indagar un poco en el precio del oro, que ya le veníamos dando seguimiento hace unos días, con respecto a sus últimos comportamientos. Vamos a empezar por la parte gráfica y después vamos a ir viendo y analizando un poco otras cosas, ¿sí? Lo que es la parte fundamental y los motivos que generan los movimientos de los precios. Vamos a empezar con el corto plazo, es decir, lo último que ha sucedido. Este gráfico que tienen en pantalla actualmente está en 4 horas, o H4, como le quieran decir, si es corto plazo. Aquí lo último que vemos es este último movimiento que tiene muchísima fuerza. Previo a eso había un movimiento bajista y acá un movimiento lateral, ¿sí? Esto es corto plazo porque es de 4 horas y estamos viendo poquito tiempo, ¿sí? Estamos viendo desde agosto hasta ahora, solamente unos meses. Bien, el último movimiento alcista nació con esta consolidación que la marcamos en vivo en uno de los tantos seminarios que hemos tenido semanas anteriores. Y a partir de ahí, tengan en cuenta que el precio antes de hacer esta consolidación venía con una inclinación bajista. Acá, al igual que aquí y aquí, acá teníamos una línea de aceleración, nada más que bajista. La habíamos propuesto y dijimos en ese momento que cuando la línea de aceleración se rompiera hacia arriba, sumado a que si se rompía esta consolidación, que la vuelvo a remarcar acá, podíamos tener posiciones de compra. ¿Bien? Y así fue, y algunos de ustedes, me parece que fueron 2 personas, hicieron la operación de compra, ¿sí? Y obviamente, bueno, la aprovecharon y tuvieron sus ganancias, ya sean muchas o pocas, lo interesante es que pudieron aprovechar lo que se venía haciendo. A partir de ahí, de esa consolidación rota y de esa aceleración que fue perforada hacia el alza, se comenzó a proyectar un movimiento alcista, ¿sí? Tengan en cuenta que estamos haciendo repaso 100% de lo técnico, ya después nos metemos en lo fundamental. Nada más que vamos paso a paso para no enredarnos tanto porque son muchas cositas a tener en cuenta. ¿Mm? A partir de aquí el precio hace este mínimo que, que es ahí, con esa inclinación, toca una vez, toca 2 veces, y acá al tocar ya 3 veces, lo que hacemos es unir con una línea esos 3 puntos. A partir de que unimos esa línea surge esta, que es toda una aceleración que contiene el precio. Pero luego de que se da esa línea, el precio aquí aceleró aún más. Por eso planteamos esta segunda opción de aceleración,
que era mucho más arriesgada y en el caso de que decidiéramos vender, era de cortísimo plazo. Es decir, una operación tipo scalping. Obviamente esta entrada la revisamos ayer en el seminario que tuvimos que tenemos todos los días miércoles y vimos que esta entrada en venta fue factible, fue posible para aquellas personas que hicieron el scalping en ese punto. Y ahora lo que nos quedaba, en el caso de que ustedes estuviesen decididos a vender, era directamente esperar el rompimiento de esta otra línea, que es la aceleración original, que teníamos que ver velas que cotizaran por acá, una vela roja mínimo que rompiera, pero eso hasta ahora no ha sucedido. Bien, lo que yo voy a hacer para limpiar un poco la imagen es a la aceleración esta, la vamos a borrar porque ya ha pasado, ¿sí? Ya no tiene sentido. A esta línea que era otro soporte para tener en cuenta y revisar, lo vamos a quitar porque también ya ha quedado muy abajo. Y esta otra línea roja que está aquí, a los 2000, es una línea que uno de ustedes me sugirió que colocara ayer porque era un punto donde tenía previsto vender. Uno de los asistentes, creo que era Hugo, si mal no recuerdo, ¿sí? Porque por ahí me olvido. Bien, a ver, que tengo un comentario acá. Hugo, sí, exactamente, acá Alexandra me hace recordar. Muy bien, bárbaro. Sí, Hugo me dijo que estaba esperando este punto para hacer una venta, así que por eso dejamos esa línea en 2000 ahí para que esperar esa idea que Hugo tiene, ¿sí? Así que la vamos a dejar, le vamos a hacer seguimiento y cualquier idea de trade que tengan ustedes también me la dicen, si en algún momento les aparece alguna, para poder darle seguimiento, porque de esa forma no solamente damos seguimiento a los que voy planteando yo, los escenarios, sino también a los que ustedes mismos deseen ver, ¿sí? Entonces, tenemos esta línea aquí como posible resistencia para una venta. ¿m? Y ahora el precio está en una situación en la que no rompe la resistencia de 2000 y tampoco rompe el soporte dado por esta aceleración. El precio está empezando a, como quien dice, comprimirse porque está cercado de ambos lados, tanto de arriba como de abajo. Sumado a eso, el precio está haciendo de momento como una especie de consolidación y es eso lo que vamos a agregar nosotros ahora a este escenario. ¿Sí? La voy a dibujar más o menos por ahí. Podríamos tomar en cuenta apenas un poquito las mechas para no dejarlas tan afuera. Entonces ahí tenemos una consolidación. ¿Sí? Ciro también la pueden poner por ahí. ¿Sí? Bien, entonces, acá tenemos entonces esta consolidación que se suma como un punto más. Esta línea de color negro, que es esta de acá, a ver, un momento que no dibuja, ahora sí, esta, venía de aquí, de estas resistencias que toca 3 veces, 4, acá es soporte, entonces simplemente es un punto atractivo. ¿Qué es lo que podría suceder aquí? El escenario 1 sería que el precio rebote entonces en el precio de 2000, sugerido por Hugo, y que a partir de ahí se dé una venta. La otra opción es que se rompa esta línea de aceleración. Y si no, qué mejor sería que se rompan las dos juntas, que están muy cerquita, que se rompan las dos hacia abajo y se confirme la venta por ambas líneas. La otra es directamente que se rompa la consolidación. El tema acá es que obviamente al romperse la consolidación, ya sería una entrada más confirmada, o sea, tiene más puntos que me han confirmado la operación. Mientras uno tiene más confirmaciones, la entrada se empieza a volver más segura, porque ya tenemos varias cosas que nos van diciendo sí, venda. Desde ese punto de vista se vuelve más segura. El tema
es que estamos entrando más tarde y que tenemos aquí una línea interesante que quizá se convierta en rompimiento y apoyo de toda esta resistencia, es decir, que esta resistencia se vuelva soporte. ¿Mm? A ver, voy a leer un comentario que tengo por aquí. ¿Sería más confirmada con esa resistencia? Si te referías a la resistencia de 2000, es una primera confirmación y después la ruptura de la aceleración sería otra. Si se rompe además el soporte de la consolidación, más todavía, o sea que tenés muchas consolidaciones. El tema es que tenés esa resistencia en 1945 con 95, que podría ser el típico rompimiento y apoyo para continuar hacia el alza. Entonces tenés muy poco espacio si operás el rompimiento de la consolidación. A eso me refiero. Está muy cerquita el rompimiento de la consolidación de este soporte. ¿Mm? Está muy cerca. Entonces, de cierta forma, por más que es una entrada más confirmada, es una entrada que se vuelve más peligrosa. Por el escenario particular quizá en otras situaciones no es así. Entonces, obviamente, lo mejor sería que el precio hiciera rompimiento de ambas líneas hacia abajo, digamos, que rebote en la resistencia así, de 2000, y que también rompa esa línea de aceleración y que a partir de ahí ustedes sí puedan operar en el caso de que deseen y elijan vender y teniendo este punto como una posible zona de toma de referencia, ¿sí? Sea de ganancias o simplemente para apretar ese stop loss. Bien. Eso es lo que hay que tener en cuenta entonces en esta situación. Bien, vamos a seguir acomodando líneas. Hola, acá dice Williams. Hola a todos. Buenas noches, bienvenidos, como siempre. William también es alguien que opera mucho el oro, ¿sí? Nada más que William le gusta un poquito más el corto plazo, o sea, la temporalidad es más bajita, le gusta mucho 15 minutos. Así que si tenés alguna perspectiva vos con respecto al oro, desde tu punto de vista, también es bienvenido. Así que si tenés algo para mencionar, te leemos por acá. Bien, William trae un punto muy interesante y es que el día de hoy salió el PBI de USA. Exactamente. Lo vamos a ver en un ratito cuando entramos en la parte fundamental. Ahí vamos a ver ese punto y otros más con respecto al oro que estarían justificando entonces el por qué este activo está permaneciendo con una tendencia como esta. ¿Sí? Está muy fuerte el oro. Y su tendencia más, ¿cómo podemos decir? Esperada, es que continúe hasta ese punto. Entonces, en el caso de que ustedes tengan esa ansiada o esperada, sería muy bueno, si todo el contexto de mercado sigue igual, aprovechar e ir buscando puntos de entrada compradora. Eso sería muy interesante porque la mayor tendencia o posibilidad que tiene el oro en estos momentos es el alza debido a justamente el tema del que queremos, el factor que tenemos hoy en vista, que es el tema del conflicto de Medio Oriente. Eso puede significar una consolidación en el oro y ya esperándose una baja. Claro, eso que está ahí marcado en amarillo, lo último que marcamos, esto es una consolidación, exactamente. Y obviamente si empieza a romper, ya podría ser un cambio de tendencia en el corto plazo, obviamente, así como lo fue esta, o como lo fue esta de acá, ¿Mm? Que las hemos ido viendo. Cada una de estas consolidaciones eh, fue cumpliendo, digamos, las anteriores cumplieron ese rol de cambio, de giro, y acá esta todavía tiene posibilidades de hacerlo también. Pero obvio, tenemos mucha presión alcista con el oro. Ese es el tema. O sea que si esto no ocurre, no se asombren que el precio perfore y siga subiendo. ¿Mm? El tema es que no nos dé la señal, porque la señal se confirmaría más que todo el rompimiento de esta aceleración. Esa sería la primera señal de venta.
Vamos a ir entrando de a poquito al fundamento para que ustedes entiendan, porque ustedes tienen que ver varias cosas. Primero, el análisis técnico, que es lo que estamos haciendo ahora. El análisis técnico que nos dice, compre o venda, nada más. El análisis fundamental es el que nos posiciona y nos hace entender cuáles son las posibilidades de un activo. ¿Sí? Nos dice, nos fundamenta el por qué una tendencia es la que es y no es otra. ¿Mm? Y después está el sentimiento, que es la que nos muestran las expectativas y los sentimientos de los inversionistas. Cuando nosotros logramos unir estas tres cosas, podemos entender que quizá lo técnico nos dé una venta, pero si esa venta está en contra del sentimiento o en contra del fundamento, nos indica que esa venta es scalping, sí o sí, que tiene que ser rápida, que no puedo estar con una entrada de largo plazo porque no es viable. En cambio, si esa venta va a favor del sentimiento y va a favor del fundamento, esa venta podría tener un plazo de duración más largo. ¿Mm? Entonces, eso es lo que vamos a empezar a explicar ahora. Por eso quería empezar con lo técnico, que es muy más fácil de explicar. Y ahora vamos a ir indagando en lo fundamental. Vamos a ver por qué viene subiendo el oro. Vamos a ver el dato del PBI que acá me estaban diciendo de Estados Unidos que se publicó hoy, que fue bastante sorprendente. Así que vamos a ir viendo todo y explicando el impacto. ¿Mm? Eso teniendo en cuenta, dice William, que no se complique más el conflicto de Israel, claro, que ese es el motivo que está haciendo que el oro tenga este comportamiento cuando en realidad no, si no estuviese eso, no lo tendría, ¿sí? El alza también podría ser porque los rendimientos están cayendo y es muy poquito lo que están cayendo los rendimientos. Acá dice Erickson que le gusta compra en los 2000. Bien, es una opción de compra por rompimiento. Está bien. Si es tu planteamiento, ustedes váyanme diciendo los escenarios que ustedes ven. Es un buen número, como les decía ayer, al ser un número redondo, tiene otra importancia. Vamos a ir viendo entonces de a poquito la parte fundamental para ir haciendo una introducción. Y vamos a empezar primero leyendo acá justamente la noticia de hoy, o sea, todo lo que se vio con respecto a hoy del oro. Acá nosotros tenemos en el boletín, que fueron las últimas posibilidades que se dieron, bueno, tenemos la compra, esta, que es la misma que les decía recién, esta compra por ahí, que fue la última señal, que fue al precio 1840, y hasta el máximo que se ha dado tiene un recorrido de 15.000 puntos. Y después tenemos la posibilidad de venta, pero esta, como verán, es al quiebre de la consolidación. No es al quiebre, no es ni al rebote de los 2000 ni al rompimiento de la aceleración. Es al rompimiento de la consolidación, esta entrada. Por eso yo les quería aclarar las diferencias, porque en los boletines se da la opción más fácil de interpretar y la más conservadora a la hora de tomar posiciones. Porque los boletines están dadas a un público muy amplio y quizá no todos tienen el mismo conocimiento. Entonces optamos por hacerlo de la forma más sencilla, que también da buenos resultados, ¿sí? Bien, entonces, vamos a ir desglosando punto por punto para que ustedes vayan entendiendo el por qué el oro tiene este comportamiento tan fuerte cuando en realidad o sea, por cómo se vienen dando las cosas, es raro que esté así, ¿sí? Y también vamos a ir haciendo una comparación del oro con otros activos para que ustedes logren entender el porqué. Comenzamos. Bien, entonces dice que el precio del oro sigue extendido, es decir, que sigue al alza el día de hoy. Hay una aversión al riesgo generalizada. ¿Qué significa que haya una aversión al riesgo generalizada? Significa que hay un miedo en el mercado tan grande que la gente opta por salirse ¿de qué? De la renta variable. ¿Qué es la renta variable? Todo el mercado accionario y el mercado de índices bursátiles.
¿sí? Es decir, de Wall Street. Bien. A ver, acá tengo. Y si los boletines se da esa señal, el stop loss, ¿dónde lo colocan? Y siempre va arriba de la resistencia. ¿Sí? Eso es así general. ¿M? Y en el caso de una compra, abajo del soporte más importante. Eso es siempre lo mismo. O sea, sería, bueno, me salió un poco más arriba. Acá el stop loss, y si acá está el soporte, ahí el soporte, el stop loss más abajo. Eso como regla general, ¿sí? Pero obviamente cada uno pone el stop loss donde quiere, ¿sí? Eso sería el parámetro general, pero si ustedes quieren hacer una modificación, son libres de hacerlo, ¿sí? Bien, entonces hay una aversión al riesgo generalizada, es decir, que los mercados están cayendo, podemos verlo ahora, vamos a ir viéndolo. Yo les voy a mostrar los mercados estadounidenses para que vean que hay una aversión al riesgo. Acá tenemos el Standard Poor's 500, que acá también habíamos marcado una consolidación posible, que quizá el precio podía subir, y no, al romperla hacia abajo, te está indicando que el precio continúa. Recuerden que las consolidaciones son figuras que te marcan o continuación o cambio. Y con las dos se puede operar. Ustedes pueden elegirla, operarla de una forma u otra. Depende del rompimiento. Lo único que tienen que hacer es esperar a que rompa. Por ejemplo, esta rompe hacia abajo, significa cambio, porque venía así y rompe hacia el otro lado. Si rompiera hacia arriba, significaría continuación. Esta rompe con esa vela roja hacia abajo, significa continuación. ¿Qué es continuar? Que sigue cayendo. Entonces, cualquiera de ustedes que ve eso, pueden, apenas cierra esta vela roja que rompe, pueden posicionarse en corto. Ese es el papel que tienen las consolidaciones y por eso es tan importante que ustedes las puedan eh, graficar bien, porque les puede dar operaciones por rompimiento o por continuación, ¿sí? Luego del rompimiento ustedes ven si continúa o si cambia. A ver qué otras preguntas tengo. Em, ¿Cuál es el máximo que llegó el oro en lo que va del año? A ver, vamos a buscar en todo este año 2023. Volvemos al gráfico del oro porque salimos recién. Vamos a comprimir la imagen. A ver, un segundo. Vamos a ver esta fecha cuál es. Mira, acá tenemos este máximo que fue, vamos a redondear, 2080. ¿m? Y la fecha fue en el mes de mayo, el 3 de mayo. Ahí tenemos el máximo máximo, digamos, con ese mechazo, ¿sí? Y el precio hoy está acá, o sea que está bastante recuperado, ¿sí? A ver qué otra pregunta tengo. Por ser jueves, hay que estar muy pendientes ya que los viernes los mercados se ponen un poco lentos y también podría ser que se quede en consolidación y generando falsas confirmaciones. Muy buena observación acá la de Erickson. Discúlpame si pronuncio mal tu nombre. Em, los viernes los mercados se ponen más lentos, ¿por qué? Porque cierran y ya los sábados y domingos permanecen cerrados. Entonces sí, digamos, se van de a poquito perdiendo volumen, ¿sí? Así que bien. Bueno, entonces les mostraba que las bolsas están bajistas. Tenemos Standard Poor's 500, tenemos Dow Jones en mínimo, que acá no habíamos marcado nada, y tenemos el Nasdaq que también está a la baja, ¿sí? Entonces va alineado con lo que viene diciendo aquí el boletín, que hay aversión al riesgo, porque si no, las bolsas estarían alcistas, ¿sí? El oro tiene una característica muy interesante y es que es un activo de refugio, ¿sí? Es un activo de refugio financiero. Ahora, ustedes me preguntarán, ¿qué significa
que un activo sea refugio financiero? Son los activos que los inversionistas consideran seguros. ¿M? Y no solamente seguros, sino que consideran que les va a dar estabilidad en tiempos de inestabilidad. ¿M? ¿A qué me refiero? Ustedes me dicen, pero esto no es estable, porque acá sube, acá baja. Bueno, estabilidad con respecto al dinero que uno tiene, ¿sí? A eso se refiere. Y en momentos en el que los mercados quizás se desploman, el oro se mantenga diferente y te haga sentir más resguardado y que no estás perdiendo todo tu dinero, ¿sí? Mantiene el valor, el oro, como les digo, sigue siendo oro. Una empresa puede fundirse, un país puede entrar en default, sus bonos pueden valer poco, su moneda se puede desvalorizar y depreciar, pero el oro sigue siendo oro. Quizá puede enfrentar momentos de subidas y bajadas de precio, pero sigue siendo oro y sigue siendo importante y valioso. Tiene esas características. Te ofrecen una protección contra la volatilidad y ese riesgo propio de los mercados financieros, ¿sí? Y la atención está puesta hoy en día mayormente en lo que son las tensiones de Oriente Medio, porque acapara cada vez más la atención de los inversionistas. Y como ustedes ya sabrán que les he dicho en otros momentos, hay otros activos de refugio financiero que los vamos a anotar acá. Y tenemos como activos de refugio, tenemos entonces al oro, tenemos al dólar, tenemos a los bonos de Estados Unidos, tenemos al franco y lo que también sería el yen, ¿sí? Estos activos son considerados de refugio financiero por diferentes motivos. Pero ¿qué pasa? El oro tiene una característica muy diferente al resto de los activos. Estos activos que siguen, tanto el dólar, el franco y el yen son monedas, son divisas emitidas por países. Los bonos también son emitidos por países, son activos de deuda. ¿Qué pasa si hay una guerra y un país que tiene una moneda muy fuerte, ese país queda en ruinas por una guerra? Si ese país queda en ruinas, la moneda que emite o los bonos que emiten no valdrían nada. ¿Mm? Entonces, eso es lo que hace el oro diferente del refugio de los otros. A pesar de que haya una guerra y un país quede en ruinas, el oro sigue teniendo valor por ser oro. En cambio, un bono de un país X que va a la guerra y ese país queda destruido, ese bono no vale nada. O esa moneda X, la que sea, tampoco. ¿Se entiende? Entonces tiene una característica extra el oro que lo hace más atractivo y en una situación como esta, que no es un miedo común, es un miedo a un conflicto armado, ¿sí? A un conflicto muy importante y serio que hace que este activo en particular tome un protagonismo, siendo que no están dadas las condiciones fundamentales y de correlación para que la tenga a esa situación. ¿Por qué? Porque hay un impulso grande del dólar y de los rendimientos de los bonos, que esos activos, cuando se fortalecen, te tiran el oro abajo. Y yo se los voy a demostrar ahora con unas comparaciones para que ustedes vean a qué me refiero. ¿Sí? Bien, a ver, leo este comentario y ya hacemos la comparación. Ahora último hay una correlación entre el rendimiento de los bonos y el precio del oro. Algo similar sucedió en la crisis del 2008. ¿Puedes comparar gráficos? Sí, eso vamos a hacer ahora mismo. Y ya vamos a ver también que quedó pendiente el tema del PBI. Nada más que no quiero mezclar temas, quiero ir bien de a poquito para que no haya confusiones. Bueno, acá lo que vamos a hacer es ir al gráfico del oro, que lo tengo por acá. Lo vamos a poner en líneas, en una línea negra. Vamos a comprimir. Y lo que vamos a hacer ahora es comparar esto, como bien me decían por aquí recién, con los bonos, pero con los rendimientos de los bonos. ¿Sí? Acá tenemos los bonos a 10 años y su rendimiento. Vamos a incorporar el gráfico. ¿Mm?
Y miren esto, qué interesante. Yo voy a comprimir lo más que pueda. Estos activos tienen una correlación inversa. Y voy a explicar acá por qué es la correlación. Los bonos son activos llamados de renta fija, ¿sí? Y que tienen un rendimiento. Ese rendimiento, el día de hoy, está, a ver, ya les digo, acá está el precio, es este de acá, 4,86 aproximadamente, ¿sí? Ese es el rendimiento que ofrecen anualmente, 4,86, de rendimiento los bonos. Es decir, que si ustedes le compran un bono a Estados Unidos, que es el que los emite, y lo mantienen durante un año guardado, Estados Unidos les va a pagar 4,86% de intereses al año por tener ese bono guardado. Y después, obviamente, cuando ustedes les devuelvan el bono a Estados Unidos les devuelve el importe que pagaron por ese bono. ¿Mm? Pero obviamente la ganancia es el rendimiento. Cuando ustedes tienen oro, un lingote de oro, que lo voy a dibujar, si ustedes compran un lingote de oro y lo guardan en su casa, al igual que el bono, que también lo compran y lo guardan, que es un papelito, el oro no les devenga interés, es cero. Es decir, que nadie les va a pagar intereses por guardar oro, nadie. Pero sí les pagan intereses por guardar bonos. Entonces, si ustedes tienen que tomar una decisión, ambos activos, oro y bonos, son activos de refugio. Ustedes están en una situación financiera complicada. Y dicen, bueno, quiero refugiarme. ¿En qué me voy a refugiar? Supongamos que no está la guerra. ¿En algo que no me paga intereses o en algo que también es muy seguro, pero que me paga casi un 5%, que son rendimientos altísimos para Estados Unidos, ¿eh? Son muy altos? Suelen ser bastante más bajos. Y obviamente, por una cuestión de números, de conveniencias, la mayoría va a elegir estos. Miren qué atractivo, esto no me da nada. El tema es que al ser una guerra cambia, porque si a Estados Unidos, que es muy difícil, le pasara algo, el oro sigue siendo oro, el bono puede ser que no sea tan relevante. Entonces vean ustedes, acá les voy a hacer el gráfico para que puedan verlo también. Ahí leo la pregunta. El rendimiento del bono es la línea eh, que es de color naranja. Miren, cuando el rendimiento sube, el oro cae. Cuando el rendimiento cayó, el oro subió. Acá lo mismo. Oro cayó, rendimiento subió. Rendimiento cayó, oro subió. ¿Ven la diferencia? Son opuestos. Funcionan al revés. Miren acá. El rendimiento sube, 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 sube. El oro cae y acá empieza a subir. Entonces ustedes pueden ver que acá se rompe esa correlación. ¿Mm? Se rompió completamente, porque hasta ahora los movimientos acá eran espejos, es decir, iban, uno subía, el otro bajaba, uno subía, el otro bajaba. Si fuese así realmente, a partir de acá que el oro sube, los rendimientos deberían estar cayendo. Por eso Alexandra recién me decía que los rendimientos están cayendo. Esta caídita es muy chiquitita en relación a todo lo que está subiendo el oro y desde el momento en el que lo está haciendo. Acá queda claro que el oro se ha salido de esa lógica que ha funcionado siempre o prácticamente siempre para fortalecerse en una situación que ni siquiera sería lógico que lo hiciera por una cuestión de números o de rendimientos. Y miren si a esto yo también le sumo el, el dólar de XY. El dólar y los rendimientos de los bonos van muy de la mano. ¿Sí? ¿Qué estamos viendo acá? La línea celeste y la línea naranja. ¿Mm? Miren ustedes.
Acá naranja y celeste van ambas hacia la baja, acá suben ambas, acá se lateralizan, acá hay una lateralización y acá también, acá sí se despegó un poquito, ¿ven? Apenitas. Pero acá sube una y sube la otra. ¿Mm? Han tenido un breve momento, vaya a saber qué ha pasado en ese momento, no recuerdo, pero el dólar y los rendimientos de los bonos van muy, muy, muy de la mano. Sumado a que ustedes conocen que el oro y el dólar también tienen una correlación negativa. ¿Mm? Es decir, que cuando uno sube, el otro baja. Y acá estamos viendo que este último tiempo el oro ha subido mucho y el dólar también ha subido mucho. Se viene subiendo desde hace bastante y el oro tiene mucha fuerza a pesar de que el dólar está fuerte y a pesar de que el rendimiento de los bonos está en máximos. Esto no es normal, no es usual. ¿Sí? Leo los comentarios. Pues en los bonos. Ah, eso ya lo leí. Ah, me quedó lo del 2008. A ver, voy ahí, así no me olvido. Vamos a ponerlo en marco diario. A ver, voy a quitar el dólar. A ver. Bueno, en el 2008 estuvo la crisis, más o menos por acá. Finales de 2007 sería más o menos por acá. Acá recuerden que la línea naranja es el rendimiento de los bonos. ¿Sí? ¿Qué tenemos acá? Rendimientos de los bonos que caen y el oro sube. Acá no, acá se mantuvo, digamos, la tendencia natural, común. Acá simplemente hubo idas y venidas, esto es lateralización, que no es nada importante, y acá oro sube, rendimientos bajan. No, acá se mantuvo, digamos, esa relación diferente, pero porque acá fue un problema financiero. Ahora, hoy en día, no es un problema financiero. Lo que está pasando hoy es otro tipo de inconveniente que tiene que ver más con, o sea, con un conflicto armado. ¿Bien? Por eso acá los dos suben, cuando lo más normal es que uno vaya hacia un lado y el otro hacia el otro. ¿Se entiende? Es por eso que, volviendo al gráfico del oro, desde un punto de vista, si ustedes me dicen fundamental, o si ustedes me dicen desde un punto de vista de lo que es la correlación, es raro que el oro suba, porque tenemos el dólar y tenemos los rendimientos en porcentaje de los bonos muy altos. Entonces, por lógica, si me baso en eso que estoy viendo acá, el oro debería caer porque los rendimientos están altos, porque el dólar está alto. Debería caer por correlación. ¿Mm? Pero ahora lo que mantiene al oro salido de esa correlación es el famoso sentimiento del mercado. ¿Recuerdan cuando el dólar se salió de correlación en noviembre del año pasado por sentimiento de mercado? ¿No les suena a lo mismo? Ustedes verán que una y otra vez, no pasa siempre, el sentimiento del mercado quita la lógica al mercado. Nosotros estamos acostumbrados a la correlación. Si uno sube, el otro baja. Si uno baja, el otro sube, como regla, porque realmente es una regla. Se mantiene la mayoría del tiempo. Pero cuando viene un evento que hace que las personas empiecen a pensar, pero ¿qué pasa si pasa esto y esto y esto? Y se empiezan como a generar una ansiedad en el mercado, proyectándonos a futuro cosas que no han pasado, pero que nos generan ansiedad y que nos cambian las reglas del juego. En situaciones así es cuando hay que tener mayor cuidado, porque esta subida no sería normal en términos de correlación, pero sí es muy esperable en términos de situación de sentimiento de mercado por el contexto en el que estamos. ¿Se entiende? Pero son eventos que generan eso.
Acá dice Alexandra que sí se acuerda. Bueno, muy bien. El sentimiento del mercado te tira abajo las lógicas. Así que cuando pasa esto, lo más esperable es posiciones que tomes, posiciones que sean rápidas, ¿sí? Porque desde el fundamento no te da para un oro alcista, pero el sentimiento sí. ¿Mm? Ahora respondo a la pregunta de Hugo que me quedó aquí. ¿En qué se diferencia el rendimiento de los bonos de Estados Unidos, que está en 4,86, a las tasas de referencia del dólar, que está en 5,50? Vamos a explicar entonces esto para dar un poco más de claridad. A ver, vamos desde cero. Y nosotros tenemos que todos los países del mundo tienen lo que es una tasa de interés, que es la tasa de interés de referencia. Por eso esta palabra, referencia. Todos los países tienen esa tasa. Al ser de referencia, se utiliza para muchas cosas. Ejemplo, préstamos. ¿Sí? Todo lo que son los préstamos bancarios tienen una tasa de costo. Bueno, tienen que ver con la referencia. Las tasas de los depósitos. Los depósitos, es decir, la cantidad de dinero que ganan los depositantes por dejar el dinero en el banco. Las tasas de las hipotecas, que son otro tipo de préstamo. ¿Sí? Y acá también tiene que ver la tasa del rendimiento de los bonos. ¿Sí? Bien. Entonces, la tasa de referencia, que hoy en día está en 5,50, es simplemente eso, una referencia para que utilicen los demás instrumentos. ¿Mm? La tasa del bono, que hoy está en 4,86, esta tasa es variable, en el sentido de que cambia con respecto a cómo cambia el valor del precio del bono. Cuando el precio del bono cae, el precio es la P, aumenta el rendimiento y viceversa. El bono a ser una renta fija se emite con una tasa fija, pero esa tasa cambia en el día a día cuando el precio cae. Puede subir o puede caer cuando el precio sube. Pero ustedes sepan que la tasa de referencia justamente es para eso, para que los demás instrumentos tengan una referencia. Es decir, que si la tasa de este país es 5,50, sería una estafa que vayas a un banco a sacar un préstamo y que te quieran cobrar el 17% anual. Sería una estafa. No se podría, porque no puede ser que te cobren 17% de tasa cuando la referencia es 5,50. Puede ser 6, sí. Puede ser 5, sí. Puede ser 4, también, pero no puede ser 20. ¿Mm? No puede ser 100. No puede ser gratis. ¿Se entiende? O sea, tiene que estar cercano. No tiene que ser exactamente igual, por eso es referencia. ¿Sí? Pregunto, dice Alexandra, ¿podría estar alcista en el oro porque la gente piensa que podría venir una desaceleración? Por supuesto, por el simple hecho de que el activo del oro es un activo de refugio financiero. Eso ya te da la pauta de que si el mercado ahora está en una situación de barajando una posible recesión en Estados Unidos, cosa que está lejos, porque ahora vamos a ver el PBI, ya que estamos, eh, pero bueno, el contexto de las tasas le da un tinte interesante. Sí puede haber una recesión en China, sí puede estar este conflicto armado que escale a situaciones más drásticas. O sea, vos te podés refugiar, podés tomar una postura alcista en el oro por una situación de refugio. Le estás dando utilidad al activo por sus características. Por supuesto que sí. Y aparte estarías yendo a favor del sentimiento del mercado. El sentimiento es alcista. Por algo el precio del oro está alcista, inclusive cuando el dólar y los rendimientos también lo son.
¿sí? Por eso les quise hacer esta comparativa acá para que ustedes vean eh, lo que está haciendo este activo, por más que tiene casi todo en contra, ¿sí? Y otra forma más de darnos cuenta del sentimiento es agregando, por ejemplo, el Standard Poor's 500. El Standard Poor's 500 es el celeste. Voy a sacar el de los bonos para que no nos confundamos. Y vean claramente, lo voy a achicar así se ve mejor, tenemos el oro que sube y el Standard Poor's que cae. Acá la correlación no es tan directa, ojo, porque no siempre el oro se activa como refugio, porque para que se active como refugio tiene que haber miedo, si no, no. Ahora, el oro sí depende de los rendimientos y del dólar, ahí sí la correlación es más estricta, pero yo hablo de a nivel miedo. Está claro acá porque tenés un oro que sube, acá, y un Standard Poor's que te cae. Ahí te está corroborando el sentimiento del mercado. Bien. Entonces, si vos te mantenés alcista en el oro, lo harías por ese sentimiento de mercado que reina hoy en día por las situaciones que venimos mencionando. ¿Mm? Y si continuamos con la lectura, bueno, esta parte ya la leímos. Estados Unidos está viviendo un momento típico de lo que es el entorno de aversión al riesgo. Los índices bursátiles se hunden, hay decepcionantes resultados de empresas, eh, algunas empresas grandes quizá han crecido, pero no tanto como se esperaba. Los inversores también se están refugiando en el dólar, por eso también está alcista. Los rendimientos de los bonos están en trayectoria ascendente, están en máximos, ¿sí? Así que bueno, más que todo lo que pesa, como dice aquí el boletín, es la incertidumbre geopolítica en torno a la guerra de Israel y Palestina, o sea, con el grupo de Hamas, ¿sí? Eso está haciendo que la cotización del oro se dispare, particularmente esta incertidumbre geopolítica. Hacen que el oro esté en máximos de estos últimos tiempos. No del año, porque ya corroboramos que el máximo del año está un poquito más arriba, pero es bastante intenso el alza que ha tenido. Vamos a ver el tema del PBI. Y miren la evolución que ha tenido el PBI, inesperado este número, yo no me lo esperaba que fuese tan grande, pero miren, trimestralmente, bueno, acá tuvo 2 trimestres negativos, que se consideró una recesión técnica, aunque no duró nada, y a partir de ahí empezó a estar bastante estable, entre 2,7, 2,6, 2,2, 2,1, y de repente pegó un salto a 4,9 en un trimestre. O sea que esto muestra que la economía estadounidense está fuerte, ¿sí? El PBI es el dato económico más importante en lo que hace referencia a la salud económica, ¿sí? Es el dato más importante y te está mostrando que la economía está fuerte. Y si vemos el crecimiento anual, que todavía no hemos tenido publicación, viene en estos últimos periodos con una subida. Habría que ver ahora cómo sale el anual, teniendo en cuenta este último dato, que ha sido bastante grande, ¿sí? Así que tenemos dentro de todo, más allá de las amenazas de recesión que hay, tenemos una economía fuerte, pero el tema de geopolítico es otra cosa totalmente aparte, ¿sí? La economía de Estados Unidos puede estar fuerte o débil, pero lo otro es algo que genera miedo por circunstancias totalmente diferentes y que pueden hacer subir al oro igual, más allá de que la economía de Estados Unidos esté de una forma o de otra. Es un tema muy puntual. Em, ahora me queda la pregunta de Hugo que dice, entonces, ¿se puede decir que compiten y están relacionados la tasa de referencia y el rendimiento de los bonos? Van de la mano, ¿m? Porque el rendimiento de los bonos se toma teniendo en cuenta la tasa de referencia, ¿sí? Es como que vos tuvieses que hacer una pintura y te dan de referencia un color.
te dan de referencia un color verde. Entonces vos podés hacer la pintura con verdes. Quizás no el mismo verde que te mostraron. Podés tener uno más clarito, uno más oscuro, uno más o menos, pero siguen siendo verdes. No podés pintar ni de azul ni de naranja. Acá es lo mismo. La tasa de referencia se la da como referencia, entonces las demás tasas se fijan cercanas. Por eso no puedes tener una tasa de 5% y un rendimiento de los bonos en 1 o en 50. Tienden a ser cercanos. No son iguales, pero van de la mano. ¿Sí? Por eso se dice que la Reserva Federal, como están subiendo tanto los bonos en sus rendimientos, no le hace falta subir la tasa porque los bonos ya están haciendo el trabajo, van de la mano, van juntos. O sea que la tasa varía en los diferentes productos, es decir, de las hipotecas es diferente a los créditos. Sí, son diferentes, sí, sí, pero están cercanas o tratan de estar cercanas a la tasa de referencia. Así es. Cada activo tiene su propia tasa. No es lo mismo la tasa de los préstamos de corto plazo, largo plazo, ni la tasa de los depósitos, ni de las hipotecas, ni de los bonos. Son diferentes, pero están cercanas a la tasa de referencia, porque justamente ese es el rol de la tasa, ser una referencia para los demás eh, porcentajes de tasa. ¿Sí? Bien. Recuerden seguirme acá en mi Instagram, que a menudo voy subiendo información interesante para que tengan en consideración. Es Emilia-Trader. Y creo que ya mencioné el tema de que el rendimiento de los bonos que está tan alto está acá justo. El hecho de que los rendimientos de los bonos estén altos hace parte del trabajo de la Reserva Federal. Esta imagen es de hace una semana. Acá tenemos los rendimientos de los bonos de 30 años, que está en celeste, en ese momento estaba en 5,02, 10 años, que está en 4,94, y 2 años, que estaba en 5,22. Como verán, todos han tenido un incremento abrupto. ¿Y por qué empezaron a aumentar tanto los rendimientos de los bonos? Porque la Fed empezó a subir la tasa, más o menos para ese momento. Todos están altos, están iguales y no. Algunos están en 5,20, otros están en 5, otros están en 4,90, pero están cercanos, porque van de la mano con la tasa de referencia. Es más, acá vemos que más o menos, aproximadamente, en el año 22, empiezan a subir los rendimientos. Lo que podemos hacer es ver cuándo empiezan a subir las tasas de interés y vemos eso, a ver. Tasa de interés. Miren acá, ¿ven? Cercano a 2022, a principios, empiezan a subir la tasa. A principios del 2022 empiezan a subir los rendimientos. Acá es lo mismo, ¿ven? Van de la mano. No son idénticos, pero van de la mano. ¿Mm? Por eso es que si los rendimientos siguen subiendo y suben porque baja el precio de los bonos, a la Fed no le hace falta seguir subiendo la tasa porque los bonos están cada vez subiendo más. Entonces le hacen el trabajo de cierta forma. ¿Mm? ¿Sí? A ver, pero entonces la tasa en la que más se fijan es el rendimiento de los de 10 o de los de 2. Se fijan en todos los rendimientos. El más representativo es el de 10 años. Es el más representativo. ¿Mm? En el de 2 años se fijan para cuestiones de corto plazo, pero el de 10 años suele ser el más representativo y es más, el rendimiento de bonos de 10 años es tomado en el resto del mundo como la tasa risk-free o tasa libre de riesgo, a partir de la cual se calcula el riesgo país de los diferentes países del mundo.
Por eso digo que es la de referencia, porque es la que más se utiliza a nivel internacional, la tasa de 10 años. ¿Sí? Pero como verán, entre 5 y 4,90 es muy poquito la diferencia. O sea, todas son importantes, están muy parecidas, nada más que la otra tiene una cuestión un poquito más de estatus, porque es la que más se fija en el resto del mundo. Porque hay muchas tasas, tenés de 2, de 5, de 7, de 10, de 20, de 30, estaríamos mucho tiempo. Entonces vamos a la de 10 directamente y ya tenemos una referencia. ¿Sí? Va quedando un poco más claro el tema del oro y ven todo lo que podemos sacar. Al principio empezamos con un simple gráfico, teniendo en cuenta que el precio del oro está alcista. Hicimos repaso de todo lo que venimos trabajando con respecto a este activo y después desmenuzamos por qué el oro está alcista a pesar de todas las otras cosas, ¿sí? O sea, a pesar de tener en contra el rendimiento alto, a pesar de tener en contra el oro alcista, el dólar alcista, disculpen, está alcista el dólar, está alcista el rendimiento. A pesar de eso, el oro sube cuando tendría que estar de otra forma. Por eso les mostré la comparación que está fuera, está salido del patrón. Pero ¿por qué está esto salido del patrón? Justamente por el tema de hoy, por la tensión en Medio Oriente. Esto genera que el oro como activo de refugio financiero tome otro papel, porque una guerra no es una situación de riesgo como lo es una crisis financiera. Si una guerra se sale de control, puede destruir países completos y ya ha pasado en la historia. ¿Mm? Por eso el miedo es superior, ¿sí? Y por eso se están refugiando en el oro, sumado a que los países en general vienen de una situación inflacionaria y la inflación come los rendimientos de los bonos y te come el dólar, porque el dólar se devalúa con inflación. ¿Sí? Volvemos a los datos, son muchos factores. Vamos ahora a ver la inflación de Estados Unidos, que por más que haya caído, ¿m? Ha estado en los últimos 10 años, ha estado en máximos hasta hace no muy poco tiempo. Ha estado por acá, cuando la inflación debería estar ahí, en 2%. Todo esto le significa al dólar pérdida de valor. Y al rendimiento de los 4,98 del bono le tenés que restar la inflación. O sea que el rendimiento real es diferente. Porque ¿de qué me sirve ganar 5% en una inversión si la inflación es del 3? No gano 5, gano 2. ¿Se entiende? Así haciendo cálculos rápidos. ¿Sí? Entonces, son varios contextos que hacen que el oro tome protagonismo. Porque los rendimientos podrán estar interesantes, pero la inflación es alta y te come parte. Hay parte que te la saca. El dólar podrá estar alto, pero ha estado perdiendo valor. El oro no pierde valor, no se devalúa y no pierde ganancias. O sea, sí está expuesto a la inflación, pero no es que te la come tan fácil como con un rendimiento de un bono. Obviamente el oro es un activo, es un bien, y que va a ir siendo víctima también de la inflación como lo es cualquier otro, ¿sí? Pero conserva su valor. El oro tiene esa característica de que conserva su valor intrínseco, su valor real se conserva. Una moneda afectada por la inflación, no. ¿Mm? ¿Sí? Si caen los rendimientos de los bonos, tienen que reducir las tasas y si caen mucho, y sí, salvo que no quieran, ahí se los grafico para que quede, y hagan la gran Japón, pero al revés, digamos. Supongamos que tenemos los rendimientos, que son estos, supongamos que están en 5.
y tenemos la tasa que está en 5,50. Supongamos que por esas cosas de la vida, los rendimientos empiezan a caer y supongamos que llegan a 3. Pero la Fed no tiene ganas de bajar la tasa. No considera que sea lo necesario, porque quieren seguir combatiendo la inflación. Y dicen, pero miren qué está pasando acá. El rendimiento está en 3 y la tasa está en 5,5. ¿Qué hacen? Van a buscar la forma de volver a subir ese rendimiento. ¿Y cómo van a hacer para subir el rendimiento? Van a bajar, a tirar abajo el precio de los bonos. ¿Cómo lo hacen? Vendiéndolos. Van a empezar a vender bonos al mercado, ellos mismos, para bajar el precio y subir el rendimiento. Y volverlo a llevar al nivel deseado. Eso es intervenir en el mercado de bonos, que Japón lo hace, pero al revés. Ellos no quieren subir el rendimiento, lo quieren bajar. Acá sería opuesto. En ese caso lo querrían subir, si es que por alguna situación caen. Pero hay métodos de intervenir en el mercado. Los países que emiten bonos, emiten dinero y fijan tasa, como ellos crean todo, o sea, Estados Unidos crea la tasa, la impone, Estados Unidos imprime el dólar y Estados Unidos imprime el bono. O sea, si ellos imprimen todo, lo pueden manejar como quieran. ¿Sí? Ellos tienen el poder, como todos los países, de fijar sus condiciones y adaptarla a su gusto, nos guste o no, ¿no? Así funciona. Bien, se nos pasó volando la hora. Espero que hayan disfrutado todo y que hayan entendido. Hemos visto muchos conceptos, pero nos da la visión con la que yo quiero que se queden, es que el oro está alcista en una situación en la que quizá no está favorable para él por cuestiones de correlaciones, pero lo está por una cuestión de sentimiento del mercado. ¿Mm? Así que esta situación puede verse vulnerada por los otros factores y pueden tirarlo abajo. Así que en el caso de que se posicionen bajista, está bueno que tomen de referencia ya sea o este punto o esta línea que hemos venido trabajando, y si no, que busquen un rebote de continuación hacia el alza, o como uno de ustedes que decía comprar en los 2000, pero que sepan el por qué. No solamente por cuestiones técnicas, que son más sencillas de ubicar, sino que tengan en cuenta todo esto que hemos charlado de las correlaciones, el sentimiento del mercado, los fundamentos y demás, ¿sí? Así que bueno, les agradezco a todos por haber estado, por haber participado. Recuerden, los boletines los pueden descargar desde la página newcapitalsecurities.com. Se vienen hasta aquí abajo, donde dice suscripciones, hacen clic en regístrate donde dice boletines y ya los tienen disponibles. De lunes a viernes reciben el mail de forma gratuita para leerlos y estar al tanto de todo. La cuenta demo también, solicítenla, que es esta, así la tienen disponible para empezar a dibujar, trazar líneas y conocer cómo funciona. Ya está disponible también la grabación del seminario de ayer para que lo vean, y seguramente mañana subo el de esta noche. Les agradezco a todos por haber estado. A ver, yo tengo mi compra desde el gap de abajo, me dice Eli. A ver. Ah, muy bien. Sí, acá también hubo uno de los chicos que también compró por acá. Muy bien, perfecto. Va muy de la mano con lo que veníamos trabajando. Súper. Bien, les agradezco entonces a todos la presencia. Muchas gracias por estar y nos vemos con los seminarios de la próxima semana. Que tengan un lindo descanso. Chao, chao.